Muy buenos días, Dios los bendiga en esta linda mañana, nuevamente reunidos el primer día de la semana para justamente eso, conmemorar a nuestro Señor Jesucristo, compartir en comunión como hermanos y por supuesto ir alimentando esa fe, la cual decidimos seguir en algún momento. Así que el día de hoy quiero compartir con ustedes un estudio pues acerca de la Pascua, porque no estamos precisamente pasando una semana bastante especial de mucha publicidad, ¿no? Muy popular en este tiempo, feriados, vacaciones, una cosa, la otra. Entonces, no está de más, por supuesto, hablar de lo que nos atañe también, por supuesto, a nuestra fe. Y como bien había dicho Dorian, hay muchos casos se ha venido distorsionando lo que es verdaderamente el significado de la Pascua, el mensaje que lleva, por supuesto, implícito allí y que nosotros necesitamos recordar para nuevamente volver a la senda principal, ¿no? A lo que es, por supuesto, nuestra fe, la verdad revelada, que nos ayuda a entender mejor cómo es el mensaje del Señor. Así que la lectura que tuvimos un poquito antes, en boca de nuestro hermano Darío, vamos a estar ahondando un poco en lo que es la primera carta de Corintios, en los versículos, en capítulo 5, entre los versículos 6 al versículo 13. Por supuesto, si lo leemos así de primera pasada, vamos a decir, pero bueno, ¿por qué se menciona la Pascua? ¿Por qué se menciona la Pascua como Jesús dentro de un contexto de disciplina? Porque todo este capítulo lo que enseña es que el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia en Corinto a que tome una acción de disciplina, de amonestación frente a una situación de inmoralidad sexual dentro de la iglesia en Corinto. Así que nos preguntamos, pero en medio de toda esta exhortación, ¿por qué Pablo menciona de que Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado? Y eso es justamente lo que queremos ahondar un poco el día de hoy. Bien, el título, por supuesto, de este mensaje es Cristo, nuestra Pascua, ¿sí? Y vamos a leer lo que vendría a ser el pasaje en 1 Corintios 5, de 6 al 13. Ya lo vamos a tener en pantalla. Denos por favor un minutito. Y por supuesto, si ustedes quieren irlo buscando en sus Biblias, también va a ser mucho más cómodo para ustedes si quieren anotar o resaltar cosas importantes. Bien, Cristo nuestra Pascua como título y vamos a leer el pasaje primeramente en Primera de Corintios. A ver, creo que... Bueno, a ver, acá hay algo, estos temas de... Acá está, acá está. Bien, leámoslo por favor, dice: la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera, expulsen al malvado de entre ustedes. Bien, como bien les dije, es algo de analizar profundamente del por qué dentro de este contexto de amonestación, ¿por qué Pablo menciona a Cristo como Pascua?
Por supuesto, se entiende, y ya los cristianos en ese momento entendían a Jesús como el Cordero sacrificial, el que había tomado nuestro lugar por nuestros pecados. Pero uno se pregunta, Pablo aquí está tratando un tema complejo, la exhortación, la amonestación, la disciplina en la iglesia por una inmoralidad sexual. Y entra, por supuesto, en el versículo 7, el Cristo como Pascua. Es importante que nosotros entendamos correctamente qué es la Pascua. Y eso está en todo el capítulo 12 de Deuteronomio, como bien lo mencionó Dorian. Pero lo más resaltado está entre el versículo 1 al 28. Y es que la palabra Pascua significa, o viene, mejor dicho, del hebreo, que significa pasar de largo o pasar por alto. Que fue lo que pasó cuando vino el ángel y mató a los primogénitos de Egipto, ¿cierto? Entonces el Señor que les pidió que sacrificaran un cordero sin mancha, puro, ¿sí? Y que con esa sangre la untaran en los dinteles de las puertas, para que cuando pasara el ángel no entrara en sus casas, o sea, pasara por alto el juicio de Dios. Entonces, por supuesto, va acompañado de la misma celebración de los panes sin levadura. Son dos fiestas que se celebran al mismo tiempo, pero que tienen, por supuesto, su significado especial. Por supuesto, la Pascua, hablando del Cordero, que fue sacrificado, tomando el lugar de quien debía morir, ¿no? Quien también tenía que cumplir ciertas exigencias, tenía que ser consumido todo ese mismo día. Si era una familia pequeña, tenía que compartirlo con sus vecinos, porque no podía sobrar nada, ¿sí? Y por supuesto también era un evento muy familiar, especial, donde se juntaba la familia. Recordemos que eran tiempos donde las familias eran muy numerosas. Entonces se reunían todos, compartían de este cordero, con la sangre, por supuesto, tenía su propósito especial, y adicional a eso también iba acompañado con los panes sin levadura, que también tenía un significado especial, que era la salida apresurada de la liberación, en donde no había tiempo de leudar el pan, pero que también contiene un componente especial que es acerca de la pureza, de la idea de contaminación. Porque como bien se menciona, o como también en la lectura de Corintios, la levadura contamina. Un poco de levadura contamina toda la masa. Entonces se entiende que un poco iba a poder dañar todo lo que se había preparado, y por supuesto en esta idea de pureza la levadura tenía que ser sacada de allí, no solo por ese día, sino por toda la semana. Bueno, los judíos hoy en día lo siguen haciendo de esa manera, sin el cordero, claro está. Pero la idea aquí es que su sangre, ¿no?, era el tipo de expiación, ¿no? Recordemos que la expiación es esa santificación, esa satisfacción de la ira de Dios descargada en otro que no era el culpable. En este caso era el corderito sin mancha. Y por eso lo encontramos en la persona de Jesús, porque Él es el que satisface la ira de Dios. Él toma nuestro lugar. Por eso se habla del Señor Jesús como el Cordero. El Cordero sin mancha que iba a quitar el pecado del mundo, como lo dijo Juan. Ahí por el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, diciendo: he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esas palabras hacen mención a este evento. Desde ahí empezamos a ver a Jesús, a Cristo, como la Pascua. La Pascua nuestra, no la Pascua cristiana, no la judía. Es por eso que nosotros no celebramos la Pascua como los judíos, porque nuestra Pascua es diferente. Nuestra Pascua es Cristo. O sea, nosotros cada vez que venimos acá, el primer día de cada semana, celebramos a Jesús. Por supuesto, no con el pan sin levadura, que nos recuerda justamente su cuerpo entregado, a través del vino, que simboliza su sangre derramada por misma inauguración de Jesús. Por eso fue lo que hizo en la última cena con los apóstoles. Recordemos que Él allí estaba celebrando la Pascua. Jesús, cuando se reúne con sus apóstoles, al momento
o ya cercano a ser sacrificado, están en la Pascua. Él es el Cordero Pascual. Si ustedes recuerdan, Él se reúne el jueves en la noche para celebrar la Pascua, pero la Pascua arrancaba el viernes. Pero no olviden que para los judíos el día arrancaba al anochecer y terminaba al anochecer del día anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que para el judío el 15 del mes de Nisan arranca el jueves en la noche y termina el viernes en la noche. Y se cumplió en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él participó de la cena, fue arrestado en la noche y fue crucificado el viernes. O sea, la fecha correspondiente al sacrificio del Cordero Pascual. Por eso Cristo es nuestra Pascua. Por eso el Señor cambió todo. Cambió absolutamente la manera de adorar a Dios. ¿Por medio de qué? Por medio, por supuesto, de su sacrificio. No solo eso, también acompañado del cordero y del pan sin levadura, también se les pedía que fuera acompañado con hierbas amargas. Cada cosa tenía un significado. Y estas, por supuesto, asemejaban o simbolizaban los sufrimientos que habían tenido ellos que sufrir en la esclavitud de Egipto. Y por supuesto el pan sin la contaminación de la levadura representaba la pureza. Así que, bueno, sigamos. La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, que va acompañada, que se celebra precisamente en la misma semana, son 7 días de celebración, fue instituida cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto. O sea que el Señor la instaura en ese momento y les pide que lo hagan perpetuamente. Por supuesto, cuando lleguen a la tierra prometida. No podían hacerlo antes, porque también se necesitaba el tabernáculo. Porque recordemos que los sacrificios simbolizaban ese culpable que debía morir y que los pecados iban siendo transmitidos a ese cordero que iba a ser sacrificado. Y esa sangre iba a limpiar los pecados de las personas. Por supuesto, de manera imperfecta. Porque recordemos que todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento son las sombras de lo que iba a venir con nuestro Señor Jesucristo. Cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto y aplicar su sangre en los postes de las puertas, ya lo habíamos mencionado. Esa sangre era la señal que salvó a los primogénitos del juicio divino. El Señor, después de tratar de persuadir al faraón de distintas maneras y él haciéndose el necio, no haciendo caso a los llamados, tuvo que acudir a última instancia, que fue enviar al ángel para que se llevara a todos los primogénitos. Por supuesto, pasando por alto Pascua, no afectó a los judíos o al pueblo de Israel en ese momento, porque ellos habían cumplido con lo que Dios les había pedido. La levadura, también acompañada en esta fiesta, significa la corrupción, por lo que eliminarla era sinónimo de purificación, de pureza. Compromiso de una vida consagrada a Dios, ¿después de qué? Después de la redención. Después de que el Señor los liberó de su esclavitud. Que eso es lo que también hace Cristo con nosotros. Nos libera de la esclavitud del pecado, pero bajo un precio. Y un precio muy alto, el precio de la vida misma del Hijo de Dios. Ese cordero era un símbolo de Cristo, ¿sí? Podía visualizarse lo que iba a pasar, por supuesto, más adelante, cumpliéndose el plan de Dios que había dicho desde el principio. Recuerden en Génesis, cuando decía que el Hijo del Hombre iba a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿no? Es allí donde Jesús se ve el cumplimiento de la salvación a la humanidad por causa del pecado, que era lo que lo había separado de Dios. El pecado había rebelado al hombre contra Dios y necesitaba restaurar nuevamente su situación espiritual. Y eso solo se lograba a través del sacrificio de Jesús, a través del sacrificio del mismo Dios que se entregó por nosotros, se hizo carne y se humilló por amor. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo menciona Juan capítulo 1 versículo 29, y lo que ya me les mencioné, que el Antiguo Testamento era una sombra de algo mayor y mejor que iba a venir, por supuesto, con el nuevo pacto,
el Nuevo Testamento, como lo conocemos en la Biblia, que es lo que Cristo hizo por nosotros y bajo, digamos, el pacto que ahora estamos con Dios, un pacto de gracia, un pacto de redención, un pacto que nos purifica desde adentro. Porque recordemos que esta purificación de los panes sin levadura del Cordero era una purificación externa, superficial. Porque ellos seguían pecando y lo hacían adrede. Porque sabían que después iban y llevaban el corderito y lo mataban, cubriendo así su falta, su ofensa a Dios. Ahora con Cristo la transformación empieza desde adentro. Porque al aceptar a Cristo, al bautizarnos, recibimos al Espíritu Santo. Y esa transformación empieza a hacer su trabajo desde acá, desde nuestro corazón, que es a lo que más debemos temer. Bien, antes de entrar nuevamente al pasaje, quería hacer un paréntesis. Y es que hace poco estábamos en la clase de Hechos, y no sé si ustedes recuerdan, la historia de Ananías y Zafira, ¿no? Recuerden que la iglesia se había comenzado su auge, ¿no? Muchas personas se habían convertido, los hermanos estaban mostrando su expresión de amor más grande, compartían sus bienes, se reunían todos los días, compartían el pan, las enseñanzas de los apóstoles, o sea, todo en principio, wow, de 10. Pero empezaron a pasar distintas situaciones. Porque el pecado, por supuesto, el diablo empieza a atacar de manera externa a través de la persecución. No, recordemos que los cristianos eran perseguidos, los apóstoles también fueron perseguidos, el mensaje del evangelio era rechazado. Pero al ver de que ese ataque externo no estaba teniendo efecto, el enemigo empieza a atacar desde adentro. Y nos encontramos con el caso de Ananías y Zafira. ¿Y qué pasa con Ananías y Zafira? Ananías y Zafira querían aparentar frente a la congregación de que eran generosos. Y vendieron su casa y dieron una parte a la iglesia para que fuera distribuida a las personas que tenían mucha necesidad, que era algo que habían hecho muchos otros cristianos. Pero ¿qué pasó particularmente con ellos? Que ellos le mintieron a Dios. Ellos vendieron su casa por cierto monto, llevaron la mitad y dijeron, este es el precio por el cual se vendió la casa, cuando era mentira. El amor por el dinero había contaminado su corazón. Y también el amor tal vez por figurar y exaltarse junto a los otros que habían tenido buen testimonio. Ellos también querían llevarse esa adulación, terminaron cayendo y cediendo ante la tentación. Es más, el mismo Pedro les dice, antes de vender la casa, ¿no era tu casa? Y cuando la vendiste, ¿no era tuyo el dinero? Puedes hacer con él lo que quieras. ¿Por qué le mientes al Espíritu Santo? ¿Por qué le mientes a Dios? ¿Y ahí qué pasa? Caen muertos. Y uno se pregunta, wow, ¿por qué murieron en ese momento? Nos afecta y decimos, wow, ¿por qué Dios es tan tajante? ¿O por qué Dios es tan duro? ¿O por qué Dios obró de esa manera en ese momento particular? ¿Por qué? ¿Por qué les quitó la vida a estas dos personas que habían mentido? La pregunta, hermanos, es ¿por qué no pasa ahora? Porque Dios es santo. Dios no puede tener contacto con el pecado. La pregunta es, ¿por qué no pasa ahora? Él no puede tener contacto con el pecado. Y dice la historia en Hechos que la gente tenía temor. Pues imagínense, ¿quién quería ser parte de una iglesia donde por mentir morías? No era muy popular en esos tiempos, pero la iglesia nunca lo ha sido. Porque se habla de pureza, santificación, de entrega, de sacrificio. Bueno, en algunas, no en todas. Pero la idea de que nosotros le debemos todo a Dios es algo que muchas veces se pierde. Y nos ponemos siempre en el lugar de Dios, que merecemos todo, que lo debemos tener todo, que yo esto, que yo lo otro, cuando es Dios el que tiene que tomar el primer lugar de todo.
Entonces, al preguntarnos por qué no pasa eso hoy, es acudir a la misericordia y gracia de Dios. Y no culpar a Dios por estas cosas. Cuando se habla de temor en la Biblia, nosotros no deberíamos pensar en términos de, uy, Dios me va a matar en cualquier momento. Sino que la palabra enseña que la paga del pecado es la muerte. Yo lo que tengo que temer es al pecado. Porque es lo del pecado lo que me hace morir, no es Dios. Es el pecado el que me hace morir. Un ejemplo que di en la clase es como si yo me lanzara del 9º piso y cayera y culpara a la gravedad por morir. ¿Por qué culparía yo a la gravedad si está cumpliendo su función, su naturaleza, su esencia? Lo mismo pasa con Dios. Dios es santo, puro, no puede tener contacto con el pecado. Entonces, por ende, es exterminado. Entonces la pregunta es, el temor debe apartarme del pecado, no de Dios, todo lo contrario. Ese temor debe acercarme a ese Dios que es santo y puro. Pero no es un Dios que yo puedo manejar como un títere, como un genio de la lámpara que yo lo froto cada vez que me siento y me arrodillo a orar y Señor, dame esto, hazme lo otro. Sino acercarme a Dios con reverencia, con temor. Porque así como Él me puede salvar, también me va a condenar. Terrible es caer en manos de Dios vivente, dice la palabra del Señor. Entonces, esa idea de alejarnos del pecado, de mantenernos puros y limpios ante Dios, es algo que se ve marcado en este texto de 1 Corintios 5. Porque eso es lo que busca este texto, eso es lo que busca Pablo por la inspiración divina frente a la iglesia en Corinto. Ante la contaminación que hay por el pecado de este hermano en particular, ¿qué dice él? Apártenlo. Un poco de levadura contamina toda la masa. ¡Wow! ¡Qué radical! Pero es que estamos olvidando la santidad de Dios. ¿Qué dice Romanos 6? ¿Acaso pecaremos más para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Cómo podemos seguir pecando los que hemos muerto al pecado? Hemos sido liberados. Así como el pueblo de Israel fue liberado con las plagas y sacado de la opresión del pueblo de Egipto. Esa es la Pascua nuestra, la liberación del pecado. El que Cristo haya tomado nuestro lugar. Y por eso es importante que entremos a analizar un poco el texto desde el versículo 6. Como bien lo mencioné al principio, el contexto de la carta de Corintios aborda, por supuesto, distintas y diversas cuestiones relacionadas con la moral, la comunidad y la conducta cristiana. Y por supuesto el capítulo 5, Pablo trata un asunto grave que es la inmoralidad sexual presente en la iglesia de Corinto. ¿Qué dice el pasaje, el versículo 6? La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fomenta toda la masa? Pablo comienza aquí advirtiendo a la comunidad sobre el peligro de tener contacto con esa levadura. El peligro que hay de contaminarnos a nosotros mismos. Y debemos prestar atención y debe haber un cuidado no solo personal, sino que también debe haber un cuidado en comunidad. Porque aquí la exhortación la está haciendo Pablo a la iglesia en Corinto. O sea que debe haber un cuidado dentro de los hermanos. Porque así como uno cae, eso puede ir contaminando al resto de los creyentes. Versículo 7. Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Y aquí el versículo 7 es el centro del pasaje, lo que yo quería resaltar hoy. Y por supuesto, como bien lo mencioné al principio, esta semana, al ser lo que comúnmente se conoce como Semana Santa, ¿no?, donde se recuerda la Pascua de manera bastante distorsionada, nada bíblica, a través de los conejitos y el chocolate, que el chocolate no cae mal comerlo por estos días de frío, pero no tiene nada que ver al contexto bíblico, nada que ver. Y el tema es que nuestros hijos van perdiendo de vista el significado real de lo que costó nuestra salvación, nuestra liberación.
nosotros mismos perdemos de vista lo que costó nuestra salvación. Fue la vida de Jesús. Fue la vida del Hijo de Dios, alguien que no era culpable, el único inocente en la tierra se sacrificó por nosotros, entregando su vida. Así que el 7, el versículo, es el centro de este pasaje y por supuesto Pablo exhorta a los creyentes a despojarse de esa vieja levadura, haciendo referencia a la vieja vida. Recordemos que más adelante en la misma carta de Corintios, Pablo habla de que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nuestra naturaleza ha cambiado por completo. No es que haya mejorado, no, cambió por completo. La idea es que nosotros seamos una nueva criatura, diferente completamente a lo que éramos antes. Y es aquí un punto de reflexión. Si yo sigo obrando como era antes de conocer a Cristo, ¿realmente me acerqué a Cristo? ¿Realmente tuve contacto con Cristo? Si sigo siendo la misma persona que era antes. Porque el Señor promete de que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Y si seguimos obrando como éramos antes, no hay un cambio. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa promesa de Jesús? Con esa idea de ser nuevas criaturas, de haber dejado la vida vieja anterior para hacer ¿qué? Una nueva creación. Bien. La levadura tiene varias connotaciones, bueno, realmente solo 2 connotaciones en la Biblia, pero mayormente la tiene negativa, hablando de que contamina, hablando de que hace mal, ¿sí? Por supuesto también se menciona en algún momento cuando se habla de la expansión del reino de Dios, como aquella que también transmite el mensaje y se va expandiendo, como lo hace la levadura en una masa, ¿no? La llena toda. Pero mayormente se usa de manera negativa, hablando del pecado, de la corrupción, de la maldad que se va transmitiendo uno al otro. La referencia también de la Pascua y el sacrificio de Cristo establece un fuerte vínculo entre la redención, dentro de la liberación que nosotros tuvimos mediante ese pago que llevó Él por nosotros. Y por supuesto también de esa necesidad de vivir en pureza. La necesidad que tiene o que tenemos nosotros de vivir en esa pureza nos permite acercarnos correctamente a Dios. Porque la palabra nos enseña, solo los de limpio corazón podrán estar con Dios. Y esa limpieza es un proceso que se va llevando adelante gracias al sacrificio de Jesús y gracias también a la obra del Espíritu Santo que empieza a trabajar en nosotros, pero también de nuestra responsabilidad, de nuestro esfuerzo, de nuestro negarnos a nosotros mismos, como también lo dijo el Señor. Niéguese cada uno de ustedes todos los días. Es negarnos, es dejar que Cristo viva en nosotros. Y yo sé que eso es difícil, porque nosotros queramos estar arriba en el trono. Pero cuando Cristo entregó su vida por nosotros, ese trono le corresponde a Él. Él compró nuestra vida, le pertenecemos. Así que Jesús es visto como el pan sin contaminación. Porque recordemos, cuando está con los discípulos en la última cena, le dice, este es el pan del nuevo pacto. El que es entregado por ustedes. Y recordemos que el pan, dentro del contexto de la celebración de la Pascua, era sin levadura. También, por supuesto, acompañado de lo que era el vino, haciendo mención de la sangre, pero Él inicia esa nueva oportunidad de nosotros tener redención verdadera, de que haya realmente un cambio en nuestra relación con Dios. Porque así todos los del Antiguo Testamento, como dice Hebreos, no recibieron lo que prometió el Señor hasta que Cristo murió. Así que todos esos corderitos que sacrificaron antes no fueron suficientes para limpiar su pecado. Necesitaban que muriera el Cordero de Dios, que era Jesús,
para que ellos recibieran realmente lo que era la salvación y la redención. Así que Cristo es entregado como sacrificio puro y un ejemplo también de vida santa. Nuestro principal objetivo como cristianos es ser como Cristo. ¿Y Cristo cómo hizo? Llevó una vida santa, pura, sin mancha, aferrado a Dios, en obediencia, como dice la palabra, y obediencia hasta la muerte. Eso es lo mínimo que nosotros podemos hacer por Jesús, quien entregó su vida por nosotros. Versículo 8. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. La verdad siempre es expresada, es mencionada, haciendo alusión a ¿qué? A la palabra de Dios. Esta es la verdad. Hoy que vivimos en mundos de que sí, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, todo es subjetivo, todo es relativo. Les digo una cosa, no lo es así. Solo hay una verdad y esa verdad es Cristo. Él dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. La moral es objetiva y viene bajada de línea, podríamos decirlo, por Dios. Él tiene la autoridad no solo por todo lo que creó, nosotros mismos entramos de esa creación, sino porque Él, al ser santo y puro, tiene la moral intacta al decir qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. No nosotros, Él. Así que Pablo invita a los creyentes a celebrar la vida cristiana con sinceridad y verdad, contrastando la celebración de la Pascua con la inmoralidad que ellos estaban tolerando. Pablo los exhorta, guiado por el Señor, a que tienen que tomar cartas en el asunto. Versículo 9. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Este versículo resalta la importancia de la disciplina dentro de la comunidad cristiana y la necesidad de mantener la pureza. Y eso es algo no únicamente de iglesia, sino personal. Y esto lo podemos comparar un poco con lo que pasó con el ejemplo que el Señor Jesús dio. Si tu mano te hace pecar, ¿qué te dice? Arráncala. Porque es mejor entrar manco que ser quemado por completo en el infierno. Por supuesto sabemos que si nos arrancamos esta y nos arrancamos esta también, vamos a seguir pecando. Pero se habla de que necesitamos arrancar de raíz las cosas que nos hacen mal, las cosas que contaminan nuestra vida, que debe ser santa, como lo dice el Señor. Versículo 10. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno, que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. El Señor nos pide, resaltando por supuesto el versículo 7, que debe haber una limpieza total, completa, una entrega que nos permita realmente ver a Dios como es Él, no de manera superficial, no de manera trivial. Cuando nosotros acusamos a Dios de por qué no termina con la maldad y nos encontramos con el caso de Zafira y de Ananías, nos contradecimos. Porque si le pedimos que a Dios que acabe con toda la maldad, al otro día no nos despertamos. Porque a veces entendemos la maldad como ese concepto abstracto, tal vez que anda por ahí en el aire. No, la maldad la llevamos adelante nosotros. ¿Qué decía en mensajes anteriores que hemos tenido la oportunidad de hablar del corazón? Del corazón salen los homicidios, la fornicación,
sale la maldad. Así que si le pedimos a Dios que termine la maldad, tenemos que incluirnos en la lista. Pero claro, siempre solemos compararnos con aquellos que salen en la noticia, violadores, traficantes, asesinos. Pero cuando la comparación tiene que entrar con Cristo, no con lo peor, sino con lo mejor. Ahí nos vamos a dar cuenta realmente en qué lugar nosotros nos encontramos. Así que habla de una limpieza espiritual. La vieja levadura representa el pecado que contamina, y Pablo llama a la iglesia a un proceso de limpieza espiritual, donde deben apartarse de cualquier forma de inmoralidad. De tener una identidad en Cristo, como es esto de tener claros los conceptos acerca de la Pascua, acerca de la redención, de la justificación, de la santificación. Todas aquellas cosas nos hacen entender realmente quién es Dios y de qué manera le agrada que nosotros también le sigamos a Él. Al referirse a Cristo como nuestra Pascua, Pablo enfatiza que la redención implica una transformación de vida. La nueva identidad en Cristo debe reflejarse ¿en qué? En una conducta diaria, no en lo que hagamos únicamente acá los domingos. Es un llamado, por supuesto, a buscar esa pureza de Dios. Implicaciones también, por supuesto, según el contexto que vemos en Corintios, para la comunidad. Este versículo invita a la comunidad a ser un reflejo de la pureza y la verdad, lo que implica una responsabilidad colectiva en la vida moral y espiritual. Y puse ahí comparar con Deuteronomio, y hay varios pasajes que enseñan o que demuestran que el Señor en el antiguo pacto no toleraba la maldad. Y les decía, sáquenlo, expúlsenlo, mátenlo. Suena fuerte, ¿cierto? Pero eso es acabar con la maldad. Lo que muchas veces deseamos, ¿no? Señor, acaba con tanta maldad. ¿De verdad le quiero pedir eso al Señor? Veamos algunos. Deuteronomio capítulo 13, un poco después de lo que vendría a ser la Pascua. Recordemos que está en el capítulo 12. Versículo 5. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte por cuando ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre, para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te ha mandado andar. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Cómo? Darán muerte. Hay ustedes en el PowerPoint, que por supuesto se va a subir dentro de los mensajes que puedan encontrar por YouTube, se van a encontrar con los distintos pasajes que hablan y de esta misma idea. Necesitan sacar la maldad del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque si la dejaban allí iban a contaminar al pueblo. ¿Recuerdan también cuando el Señor pedía que conquistaran la tierra prometida? ¿Qué decía Él? Acaben con todo, no dejen nada. Eso incluía mujeres y niños. Es fuerte. Pero Dios entendía que esa contaminación iba a acabar con el pueblo de Israel. Los iba a apartar realmente de Él. Y Él no quería eso. Era el pueblo elegido. Era lo que el Señor había determinado para cumplir su plan. Ese plan que se iba a ver consumado en el Señor Jesús. Entonces, ahí pueden encontrarlo, pueden buscar en el libro de Deuteronomio la idea de que hay que expulsar el mal. Y lo hemos reflejado nuevamente en Corintios, como lo dice Pablo, en la última parte del versículo 13. Expulsen al malvado de entre ustedes. Por supuesto, celebración de la fiesta, hablando de la Pascua. Recordando que, como mencioné al principio, nosotros cada vez que nos reunimos el primer día de la semana recordamos nuestro Cordero Pascual, que es Jesús. Le adoramos y por supuesto participamos en conmemoración a su sacrificio a través de los símbolos que son el pan y el vino. La celebración de la Pascua pasa a convertirse a un evento semanal para los cristianos.
Es un recordatorio de la liberación del pecado y la muerte. Y la comunidad debe vivir en esa libertad, lejos de la corrupción. Porque hablamos de que los hombres son libres, siempre hay algo que lo esclaviza. Y hablando en términos espirituales, o eres esclavo de Cristo o eres esclavo del pecado. Solo hay dos. No hay términos medios, no hay grises, no hay subcategorías. O eres esclavo de Cristo o no lo eres. Es así. Cristo como nuestra Pascua. Pablo conecta el sacrificio de Jesús con la Pascua judía, por supuesto, recordando la salvación, la liberación de la esclavitud y por supuesto también la pureza. Cristo es el verdadero Cordero sin pecado que fue entregado para nosotros. La levadura dentro de este contexto de Corintios representa el pecado y la corrupción moral. Cuando dice limpiaos de la vieja levadura, dejar el pecado, el orgullo, la hipocresía, la vida vieja. ¿Recuerdan esa canción? La vida vieja la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Cuántas veces hemos vuelto atrás? Y todos estamos luchando con lo mismo. No crean que porque nos paramos acá al frente y compartimos de la palabra del Señor, no nos afecta, por supuesto. Porque como dice Pablo, no es que yo lo haya logrado de ninguna manera, sino que tengo que correr la carrera. No vaya a ser que yo sea descalificado en el camino. Es un esfuerzo diario, personal. Es una convicción que nos debe llenar el corazón para obrar de acuerdo a eso. ¿Soy capaz de cambiar realmente las cosas que me están alejando de Dios? Somos llamados a ser nueva masa, es decir, una nueva creación en Cristo. Todo este pasaje que compartí con ustedes, que se conecta justamente con la Pascua en estos días, hace reflejo realmente a lo que Dios quiere para nosotros. Hace reflejo a lo que Él ha hecho por nosotros, porque a veces solemos olvidarlo. Imagínense que lo olvidamos y nos vemos aquí una vez a la semana. Y lo olvidamos. Y no me refiero a olvidarlo de que olvidé que Dios murió por mí, no. Lo olvidamos al momento de contaminarnos con el pecado. Olvidamos a nuevamente caer bajo la esclavitud del pecado. Lo olvidamos al momento de negarlo. Muchas veces que tal vez podemos criticar al mismo Judas, a Pedro que lo negó, estando ahí con él, obrando de esa manera, pero cuando estamos afuera y nos comportamos como la gente del mundo, lo estamos negando. Lo estamos traicionando. Estamos dando un mal testimonio de aquel que nos salvó, de aquel que cambió nuestra vida, de aquel que lo entregó todo por nosotros. Conclusión. 1 Corintios 5, del 6 al 13, y por supuesto especialmente el versículo 7, nos desafía a examinar nuestra vida y la de la comunidad de la fe. La llamada a limpiar la vieja levadura es un recordatorio de que la vida cristiana requiere un compromiso constante con la pureza y la verdad, fundamentada, por supuesto, en el sacrificio de Cristo. La disciplina y la responsabilidad mutua son esenciales para mantener la integridad de la iglesia. Hermano, reflexiona esta semana sobre el sacrificio de Jesús y su significado personal. Toma un momento para orar y pedir a Dios que te revele, que nos revele las áreas donde hay levadura. Esforcémonos todos para llevar una vida centrada en Cristo, una vida consagrada y por supuesto renovada, que refleje el sacrificio de Jesús. Hermano, Dios los bendiga. Dios bendiga por supuesto su palabra
en todos ustedes, que el mensaje que hoy pude compartir, ¿no?, que viene acompañado, por supuesto, de lo que nos enseña la palabra de Dios, pueda ayudar en el trabajo diario, en el esfuerzo continuo que cada uno lleva adelante en busca de asemejarse cada vez más a Cristo. Y gracias también por su atención. Dios los bendiga.